Por eso, lo peor que podemos hacer nosotros cuando no nos sentimos, digamos, de la manera en la cual queremos, es estar inactivos. O dos, estar en el ambiente que nos produce ese sentimiento. Cuando hablo de expectativas, me refiero muchas veces a este resultado que yo quiero obtener sí o sí, precisamente por el sistema de creencias o por la forma en la cual yo me desempeño. Y yo quiero de alguna manera que este resultado se dé. La cuestión aquí es que cuando no se da, entramos en este concepto del control y cuando entramos en el control, de pronto perdemos el rumbo de las cosas. Lo que define realmente cómo nos sentimos es el cumplimiento de la expectativa, eso es todo. O sea, si la expectativa que yo tengo se cumple, me siento bien. Si la expectativa que yo tengo no se cumple, me siento mal. Y si me siento mal, entonces tendría que definir si sigo o me resisto o empiezo a cambiar cosas. Aquí, nada más para tenerlo, digamos, todos estemos en la misma sintonía. Quiero que por favor entiendan que nadie está exento de las situaciones que nos ocurren. Ahora, normalmente las consecuencias que nos ocurren no es que de pronto aparezcan y ya, sino que más bien también, valga la redundancia, es una consecuencia natural de lo que hemos estado pensando y de lo que hemos estado accionando. Si yo me siento de cierta forma durante un periodo prolongado de tiempo, es decir, o más bien, durante el tiempo suficiente, es muy probable que lo que me suceda o lo que se presente en mi vida se adecue precisamente a ese sentimiento que ha predominado en mi vida. ¿Sí lo captan? No es algo que pase inmediatamente, porque así no funciona. O sea, no, la ley no es así. Si fuera así, pues pienso en algo bonito y se hace presente, ¿no? No funciona así. Sino la forma en la cual funciona es que hay un periodo de gestación. ¿Se acuerdan cuando hemos comentado muchas veces esta cuestión del yo futuro? Actuar en concordancia hacia lo que yo quiero que mi yo futuro tenga o actuar en concordancia en relación a lo que yo quiero que se manifieste para mi yo futuro. Bueno, esto es lo mismo. Si yo no soy consciente de lo que estoy pensando, no me hago consciente de cómo me estoy sintiendo y no me hago consciente de qué acciones estoy tomando, entonces simplemente estoy al vaivén de lo que se presente. Lo que se presenta no es algo que pensé hoy y se hace presente mañana. Lo que se va presentando son situaciones inherentes a la consecuencia natural en función del periodo de gestación en relación a los pensamientos, acciones y sentimientos. Entonces, aquí lo que el mensaje no es otro sino, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en función de lo que se está presentando? Si yo no quiero que lo que se presenta en mi realidad aparezca, digámoslo así, o forme parte de la misma, yo tendría que empezar a pensar de otra forma, a sentir de otra forma y a actuar de otra forma. Nada más acuérdense del proceso: pensamiento, emoción, sentimiento. ¿Sí? El pensamiento, pues ya saben, ¿no? Es lo que nosotros, son esas, todas las cosas que están en nuestra cabeza, nuestra mente. La emoción es física, ¿sí? La emoción es física. Y cuando hablo que es física me refiero a que la emoción es algo que se manifiesta en el cuerpo. Palpitaciones, sudoración, hueco en el estómago, el nerviosismo, etcétera. Estos elementos que de alguna manera se hacen presentes en mi cuerpo. Y el sentimiento es cómo me siento en relación a ello. Hay que tener mucho cuidado en que si el sentimiento es negativo, es decir, si el sentimiento es de desánimo, de decepción, de apatía, hay que tener cuidado porque entonces yo puedo pasar con ese sentimiento el suficiente tiempo de tal forma que inminentemente, en un futuro, pues me pueden pasar situaciones
que vayan acorde a ese sentimiento. Porque hay una ley que es de congruencia. ¿Ok? Por eso la importancia de la rutina. Por eso la importancia de nosotros romper ese patrón. Aunque yo no tenga ganas, aunque yo no me sienta con ánimos, aunque yo me sienta mal, si tú no haces algo, ese sentimiento va a predominar. No, pues que la zona de confort y el ego, y entonces yo mejor, tú puedes, tú eres dueño de alguna manera de hacer lo que consideres pertinente. Pero si tú no empiezas a hacerte consciente a este nivel donde estamos ahora, de cómo piensas, de cómo sientes y cómo actúas, entonces tienes que entender que la consecuencia natural se va a hacer presente. Eso es todo. Cuando comprendemos este principio, pues entonces pensamos mejor, actuamos mejor, en función de sentirnos mejor. Porque de esa manera las cosas que se van a presentar van a ser congruentes con el sentimiento que predomina en mi vida. ¿Se acuerdan cómo hemos hablado de la gratitud? ¿Se acuerdan cómo hemos hablado precisamente, que creo que es el más fuerte, pero también el hecho del pensamiento positivo? ¿O se acuerdan cuando nosotros hemos establecido rutinas o estos diarios precisamente para reconocer, para agradecer, para celebrarnos, para festejarnos, para el hecho de celebrar los pequeños triunfos? O sea, no es obra de la casualidad que todo esto forme parte de ello. ¿Por qué? Porque de esta manera yo empiezo a cambiar la forma en la cual pienso. Y si yo esto lo voy haciendo de forma prolongada, entonces mis acciones son congruentes, en relación al pensamiento. Y cuando yo actúo en un plano físico, independientemente del sentimiento que predomine, yo estoy rompiendo con ese sentimiento porque necesito a mi mente enfocada en otra cosa para poder actuar de esa manera. Por eso, lo peor que podemos hacer nosotros cuando no nos sentimos, digamos, de la manera en la cual queremos, es estar inactivos. O dos, estar en el ambiente que nos produce ese sentimiento. Por eso muchas veces la gente piensa que uno está loco porque en lugar de caer digamos, en las situaciones, los entornos que me generan una incomodidad, pues mejor, si una situación es adversa, haces algo que te genere felicidad. No sé si me doy a entender. Vamos a suponer que te pasó algo que no te gusta. Sería lo normal? Lamentarte, compadecerte, sufrirla, dolor, culparte, si es que es el caso, avergonzarte. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las vibraciones y los niveles de conciencia? Eso es lo normal, ¿no? Porque me pasó algo mal, entonces yo necesito tener esas emociones, esos sentimientos, esas vibraciones, porque es lo que es congruente, ¿no? Yo no digo que no las tengas. El problema es que si tú las prolongas, vas a recibir más de lo mismo. Y esto es algo que se dice de muchas formas, ¿no? Pero la manera más simple en la cual se lo puedo decir es así. Más de lo mismo, si yo me quejo porque no tengo dinero y sufro porque no tengo dinero y porque tengo problemas económicos y entonces las deudas y mi pensamiento se va en eso, que es congruente a mi sentir de angustia, de preocupación, de ansiedad, que es congruente, o sea, claro tengo un problema, ¿cómo voy a sentir bien si tengo un problema? Y yo soy rumiante en el problema. Entonces, ese problema persiste, de una u otra manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos resistimos a ello. ¿Cómo es que eso puede cambiar? Yo no digo que seas, digamos, irracional, ¿no? Que todo está mal y tú estás
en otra realidad. Lo que yo digo es, a ver, yo tengo esta situación que me genera este sentimiento. Mientras este sentimiento se prolongue, más de lo mismo se va a presentar en mi vida. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar este sentimiento? ¿Qué acciones puedo hacer yo que me lleven a romper este patrón de pensamiento? Y es ahí cuando nosotros tendríamos que empezar a valorar, a ver, ¿qué cosas disfruto? Bueno, me gusta mucho pasar tiempo con X persona, disfruto mucho hacer este tipo de actividad, disfruto mucho tener este espacio para mí, disfruto mucho, o sea, ¿por qué voy a dejar de alguna manera de darle tanto poder a lo que no quiero, a costa de lo que sí quiero, porque así me dijeron que tenía que ser? Entonces, el problema no va a desaparecer. Sí, el problema va a permanecer ahí. Piense en él o no. Pero si yo empiezo a quitarle el foco al problema, la atención al problema, pongo mi foco, mi atención hacia otras cosas, una vez más, y esto no es algo mágico, esto es algo cuántico. ¿A qué voy? Cuando nosotros centramos la atención en algo, vamos a suponer el experimento de la doble rendija, ¿no? El electrón que se convierte, que es onda y es partícula. ¿Y eso qué carajos es? No es otra cosa, sino que cuando nosotros le prestamos la atención, se hace partícula, es decir, se hace sólido. Y cuando nosotros no le prestamos la atención, es una onda. ¿Una onda qué es? Lo que está en el éter. Lo que está en el... No lo percibimos. Para que lo entiendan mejor, imagínense el internet. Pues yo no lo puedo agarrar, ¿no? O sea, no puedo tener 1 kilo de internet aquí. Eso no lo puedo hacer. Ah, bueno, eso es cuando las cosas son ondas, ¿sí? Señales de radio, lo que ustedes quieran. Ahí están, pero nosotros no podemos hacer nada con ellas hasta que de alguna manera un receptor las toma. Cuando hablamos en términos muy generales, es lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, en lo que yo centro mi atención bajo este principio, ¿sí? Bajo este mismo principio, es lo que termina por tener forma. ¿Por qué? Porque yo soy el observador, yo centro mi atención, yo centro mi enfoque hacia algo puntual. Y es cuestión de tiempo, como una consecuencia natural, que eso se va a presentar. Por eso, por ejemplo, a veces hay situaciones, ¿no? Que alguien dice, no, pues choqué o me chocaron, ¿no? En el auto. Y uno dice, es que tú lo provocaste, ¿no? Yo podría decirlo. Y dice, claro que no, ¿cómo lo va a provocar yo? Si lo que menos, o sea, yo no estaba pensando quiero chocar o quiero que me choque, no quiero que me vaya mal. O sea, conscientemente, claro que no. Pero dime cómo te habías sentido en las últimas semanas. Dime qué pasaba por tu mente las últimas semanas. No, pues sí estaba preocupado porque al final tengo una persona enferma, entonces he estado desgastado, he estado... Ah, bueno. Entonces, ese sentimiento, esa angustia, esa preocupación, eso, pues al final, aunque no era algo que estaba haciendo directamente hacia ti, de pronto se vuelve algo directamente hacia ti porque es donde estabas centrando tu atención. Y aquí es donde la gente a veces no le gusta porque dice, bueno, ¿cómo es posible que sea tan simple? No, no es que sea, bueno, es que sí es muy simple, pero somos los seres humanos, pues somos los únicos seres que nosotros tenemos como esta percepción de la vida, ¿no? Distinta. Nosotros sí estamos de alguna manera sumamente influenciados por la separación, por el ego, por este sentimiento de tratar de individualizarnos, ¿no? Nosotros tenemos esta connotación del tiempo, etcétera. Es decir, tenemos mil y un cosas que es lo que nos hace humanos, pero eh, muchas veces no aprendemos cómo poder manejarlo a nuestro favor. Les digo, las reglas del juego son las mismas para todos, exactamente las mismas. ¿Y cuál es el nombre del juego? Dime qué estás pensando. Dime qué emoción te genera, dime qué sentimiento produce y dime qué acción haces en consecuencia. Por eso es tan poderoso, fíjense muy bien, cuando yo me siento mal, romper con eso. Es que no tengo ganas. Claro que no tienes ganas.
Sentirse mal, créanme, a nivel subconsciente nosotros encontramos un placer en sentirnos mal, por eso lo hacemos. A nivel subconsciente nosotros podemos tener estas sombras que disfrutan el victimismo, que disfrutan la escasez, que disfrutan el hecho que nos pasen cosas malas. ¿Por qué? Porque de alguna manera recibimos atención, recibimos compasión, recibimos reconocimiento de alguna manera que conscientemente decimos, claro que yo no quiero sufrir de esa forma. Conscientemente no, pero subconscientemente puede ser que sí, porque es la manera en la cual recibes eso que quieres, que de alguna manera no se está dando de la forma natural. E incluso puede ser que a nivel subconsciente, o sea, con base en tus sombras, pues exista codependencia, exista esta sensación de pobreza, exista esta sensación de que no eres suficiente para que alguien más se haga cargo de ti, exista estas relaciones conflictivas para que cuando llegue esta reconciliación existe una explosión, etcétera. A nivel consciente sufrimos, ¿no? A nivel subconsciente disfrutamos. Y tú dirás, no, pues que eso es una locura. Claro que es una locura porque es una disociación. Y esto es lo que nos lleva muchas veces a un sufrimiento constante. Relaciones, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no conocen personas que a lo mejor su talón de Aquiles son las relaciones amorosas y siempre reinciden en el mismo tipo de persona que al final no les funciona, pero es la gente que les llega? Y la persona vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? Ahora, no es que les llegue por arte de magia, es porque tú a nivel subconsciente es lo que quieres. No, que tú, o sea, por ejemplo, ¿no? Tuve un revés en una cuestión económica, no sé, fracasó la empresa. A nivel consciente, ¿qué quería yo? Reconocimiento, liderazgo, éxito, dinero, poder, etcétera. Pero a lo mejor a nivel subconsciente tú estabas abrumado por eso. ¿Sabes qué? Este poder o todo esto que tú quieres me va a dejar de alguna manera ser responsable de algo que yo no quiero. Yo soy feliz si la gente no me pide nada, si la gente piensa que yo no sirvo, si la gente no me va a buscar. A nivel subconsciente yo puedo ser feliz de esa manera. No a nivel consciente, a nivel subconsciente. Entonces el boicoteo mental empieza a darse a esos niveles. Por eso es tan importante empezar a reconocer nuestras sombras.